bueno, estoy acostumbrado a ser un poco más underground, no me gusta tanto estar hablando por internet y todo este tipo de cosas, pero hay ciertas cosas que me hacen ruido ya y en este video quiero dejar ciertas cuestiones en claro que debes tomar en cuenta. En principio, internet es un mundo muy loco, convoluido de información, súper extraño porque cualquiera puede publicar cualquier cosa incluyéndome a mí, y ustedes van a ver muchísimo que de repente quizás tú buscas cualquier cosa en Google y te sale cualquier cantidad de barbaridades. No solamente en el ámbito de la información como tal al respecto de investigación académica y demás cosas, en lo que ustedes de repente quizás se podrán haber metido ya en Google, por ejemplo, para hacer su tesis, por ejemplo, para, no sé, cualquier ridiculez que quieras buscar, una palabra que no conozcas y te salta Wikipedia y te dice la definición de esta palabra es tal cosa. Y genial, ¿no? Porque hay páginas que tienen pues cierto grado de confiabilidad y de repente te dan una buena información. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gran mayoría de las veces la gente que consulta cosas en internet muy poco tienen este criterio propio de discernir qué es real y qué no es real de las ridiculeces que le venden. Sobre todo lo digo yo desde el punto de vista pues mío, de que soy publicista, entre otras cosas, ¿verdad? Además de instructor de artes marciales, y después publicaremos un video acerca de mi historia, vida, biografía, como le quieras llamar. Básicamente te metes allí en internet y no sabes qué carajo estás buscando y tampoco entiendes cuál es la diferencia entre un buen producto, una buena información, un buen material y una cagada. Entonces aparece gente así que utiliza este tipo de estrategias de marketing patéticas, ¿no? Que a mí me causan gracia porque es que funcionan gracias a la falta de criterio de la gente y a la falta de información. Y promueven la desinformación para más ñapa, ¿no? ¿Cuál es esta estrategia? Pues empiezan a hablar feo de otras artes marciales, empiezan a decir, tal cosa no sirve, mira que yo llevo 2 años practicando esto y esto no funciona, y aquello, ¿no? Hay un problemón grandote pues dentro del mundo de las artes marciales y la desinformación, o sea, la gente ignorante, que es que utilizan cosas como por ejemplo esta de que yo voy a vender mi producto hablando mal del producto de otro, como si las artes marciales fueran un producto. También empiezan a decir, es que esto no funciona por esto y esto y esto y esto y esto, que puede parecer lógico, pero entonces también es su verdad. Y no entendemos que hay ciertos contextos en donde las cosas sirven y las cosas no. Todo tiene su momento. Una de las cosas en las que a mí me gusta hacer hincapié es en qué funciona para la calle y qué no. He practicado diferentes artes marciales, muchísimas artes marciales, no quiere decir con esto que soy instructor de muchísimas artes marciales, he practicado de todo. Y esta experiencia me ha ayudado a mí a tener cierto pensamiento crítico. Yo, por ejemplo, vengo de un background de Sanda. Sanda es como el Muay Thai, el kickboxing, algo así por el estilo, una cuestión con puntos, una competencia, un deporte en donde uno entrena para ser atleta y todo esto, y después caigo en otras artes marciales que son un poco más enfocadas en la calle. Y es justamente de eso, de lo que carece la gente, que es que no entienden qué es lo que quieren. Ahí es donde está el gran problema, ¿no? Y justamente dentro del mundo de la publicidad y la producción audiovisual en donde yo me desenvolvía en mi país, hay un precepto principal que es que la gente no sabe lo que quiere y tenemos que nosotros generarle las necesidades, y que precisamente ahí es donde radica el núcleo de la ridícula estrategia de marketing que se utiliza hoy en día de esto es malo, aquello es malo, lo mío es bueno, cómpramelo. El otro punto que tenemos que tocar al respecto de esto es que además de que tienes que tener pensamiento crítico cuando vayas a investigar acerca de las artes marciales para discernir cuándo es información basura y cuándo no, tienes que entender que también las artes marciales tienen diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje. Y te lo digo yo, que entre mis carreras universitarias soy docente, estudié docencia, ahí se estudia estrategia de enseñanza y aprendizaje, planificación del aprendizaje y demás tipos de cosas, referentes precisamente al tema. Y no con esto quiere decir que yo por ser instructor de artes marciales y ser docente graduado soy el mejor instructor del mundo, porque es mentira. Es una ridiculez pensar de esa forma, pero sí te puedo hablar con propiedad acerca de la estrategia de enseñanza y aprendizaje y la metodología de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la metodología? Porque tú me dices, Misael, metodología, yo no sé qué significa esa palabra, porque dije, bueno, para eso estoy yo aquí, ¿no? Para explicarte qué es la metodología.
La metodología son la serie de métodos y estrategias que se utilizan para que tú aprendas lo que yo te quiero decir. Porque es como que yo te diga a ti, bueno, ok, estás llegando el primer día de clase y yo te voy a enseñar a tirar la 540, que es una patada voladora, y tú el primer día de clase no tienes ni siquiera condición física, pesas 90 kilos y eres obeso. O sea, ¿vas a poder hacer la patada? No. Entonces, detrás de esa patada viene un montón de acondicionamiento físico, viene un montón de cosas que tienes que aprender antes para poder llegar hasta allí. Tienes que tener flexibilidad, tienes que tener fuerza, tienes que tener resistencia, tienes que tener proximidad, etcétera, etcétera. Y todo ese tipo de cosas requieren de tiempo. Entonces, tengo que diseñar una estrategia metodológica para que tú aprendas la 540. Es lógico, ¿no? Y a lo mejor de repente muchos instructores no saben que están haciendo una estrategia metodológica, pero como saben cómo llegar hasta allí, te van a colocar los pasos para poder llegar hasta allí. Ahora, ¿la 540 sirve en combate callejero? No. Puede servirte en una competencia, pero en combate callejero pues tienes altas probabilidades de caerte o no pegar la patada y gastar energía. Pero bueno, de eso vamos a hablar después. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Wing Chun, que es una de las artes marciales que yo doy, pues, además de salta? Y mucha gente la critica porque es que no, que el Wing Chun es solamente para adelante y para atrás, y con la guardiecita nada más así, y es mentira. O sea, es una ridiculez pensar de esa forma, pero es que mucha gente no entiende. Que tú practiques 1 año, 2 años y 3 años y puedas avanzar en las artes marciales y puedas ver todo lo que esa arte marcial tiene para ofrecerte, depende básicamente del método de tu instructor. Y no todos los instructores tienen esa óptica de, bueno, yo te voy a enseñar y a partirle la cara al oponente y a sobrevivir en la calle, etcétera, etcétera. Sino que simplemente, hermano, yo te estoy enseñando lo mismo que me enseñaron a mí. Así, como me lo enseñaron a mí. Y si son de las artes marciales tradicionales, yo vengo de, mira, practiqué Tang Nan Chuan, que es el Kung Fu de la Nanti, del norte, es una cuestión muy tradicional, que viene del linaje Bután, de Taiwán. Mi maestro se llama Yu Hong Chan. O sea, esto es un arte marcial súper tradicional, mi maestro da Tai Chi y Tang Nan Chuan, entonces te puedes esperar de eso que te coloquen, por ejemplo, a hacer la posición de jinete durante 1 mes, 2 meses. Y se mete los glúteos, saca el pecho, coloca las manos allí a nivel de la cintura, mantén el mentón hacia adentro. Y justamente ahí es donde está el problema, ¿no? El problema no está en el arte marcial, el problema está en que esa metodología de artes marciales no se ajusta a ciertos gustos de ciertas personas. ¿Qué es cierto gusto de cierta persona? Pues depende. Básicamente, fíjate, en el Wing Chun, tú empiezas con la primera forma sumamente estática, aquí, entonces empiezas con el puño y la cuestión, y bla, 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 y todas las cosas, y todas las herramientas, y la figura se ve brutal, y tú dices, genial, estoy practicando el arte marcial madre de Bruce Lee, etcétera, etcétera, como tú lo quieras ver. Ahora, la cuestión está en qué es lo que tú quieres de ese arte marcial, porque la primera forma no te vas a mover, te vas a quedar allí, todo el tiempo te vas a mantener en esta posición. En esta posición se pelea. No vas a pelear así. Las películas, tú ves a Ip Man que se coloca así y empieza a pelear. ¿Eso funciona? ¿No? Tú vas a verlo después en que es metodología de enseñanza. Primero se enseña dentro del Wing Chun, por ejemplo, a mover la parte de la estructura superior, que son un poco más complejas que la parte del desplazamiento. Los desplazamientos son un poco más simples en Wing Chun. Y para que tú aprendas la cuestión más progresiva, a ellos se les ocurrió hacer esa cosa así, sea el Muay, sea la misma Jin Wing Chun, o sea quien sea que haya diseñado esa estrategia, se le ocurrió que así se podía enseñar bien. Y entonces ahí está la cuestión, ¿no? Entonces tú dices, ok, ahora tengo un poco de tiempo entrenando y mi instructor me está colocando ese trapping, entonces yo entro y todo el tiempo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, con Big Man. Big Man se llama el desplazamiento típico, en donde yo simplemente mantengo la postura de combate, sea para adelante o sea para atrás. De repente quizá te colocan View Man, en donde pasas el pie de atrás hacia adelante. Ah, genial. De repente quizá en esas alturas, en donde ya tú estás terminando la primera forma y comenzando la segunda, que se llama Chun Kyu, a lo mejor te colocan ese desplazamiento que se llama View Man. No hay un problema grande, ¿no? Entonces mucha gente se molesta porque dice, ¿en qué momento voy yo a caerle a coñazo a mi compañero de clase? Y ahí está la cosa, ¿no? Se supone que durante todo este tiempo que llevas practicando la primera forma y llevas empezando aprendiendo la segunda,
estás haciendo acondicionamiento de puño, estás haciendo acondicionamiento de palma, estás haciendo acondicionamiento de codo, estás desplazando poco porque se supone que tú tienes que aprender a dominar el manejo de la distancia, ¿verdad? Y luego en la segunda forma es que comienzan a enseñarte los desplazamientos laterales y diagonales. Pero la cuestión es que la gente no termina de llegar hasta ahí, no termina. ¿Por qué? Porque hoy en día la gran mayoría de la gente lo que quiere es caerle coñazo a alguien. Y entonces, en función de eso, medir, por ejemplo, en función del MMA y del octágono, qué funciona y qué no para el octágono, creyendo que eso funciona para la calle. Y son contextos diferentes y metodologías diferentes. Tú quieres aprender a caer a golpe a alguien rapidito y empezar de una vez con unos guantecitos y le partiste la boca a un loco, el loco te partió la nariz a ti. Qué bien, vete para tus artes marciales mixtas, vete para tu sanda, porque eso es lo que vas a conseguir allí, en el mismo boxeo. Son artes marciales que van directo al fuego, pero las artes marciales que tienen que ver directamente con temas un poco más tradicionales, un poco más callejeros, tienen otro tipo de metodología. Porque yo digo que, por ejemplo, el Wing Chun es un arte marcial callejero, un arte marcial para la calle. Porque primero, no empiezas con guantes, no peleas con guantes, peleas con la mano pelada. Y además de eso, pegas con la palma, pegas con el brazo, pegas con el codo, y poco se golpea con la mano cerrada. En el principio, en las primeras formas, se utiliza la mano cerrada, pero en realidad los golpes más contundentes y fuertes son con la mano abierta. ¿Por qué? Porque tienes la alta probabilidad de golpear un cráneo con la mano cerrada y fracturarte un nudillo. Mientras que con la mano abierta puedes pegarle a una pared y vas tranquilo. Haz tú mismo la prueba. Dale un golpe con la mano cerrada a la pared, dale un golpe con la mano abierta a la pared, te vas a dar cuenta de que con la mano abierta, si le das en el cráneo a alguien, lo puedes dejar dormido y además de eso, pues por supuesto, evitas una lesión. Mientras que en artes marciales como el sanda, que son más un deporte, uno se coloca unas vendas, se coloca unos protectores, una copa, un protector bucal, una cosa, para precisamente poder soportar el daño que uno le está haciendo al cuerpo cuando uno está lanzando esos golpes con todo. En la calle tú no vas a poder hacer esa gracia, pero después vamos a hablar de eso. Ahora, ¿cuál es el problema de la cuestión? Entonces, fíjate, por ejemplo, segunda forma de Wing Chun, Chun Kyu. En la segunda sesión, ya tú estás aquí, tú llegas, lanzas una patada y caes acá. Y haces toda la cuestión mirando hacia allá. Bonsao, bonsao. Entonces tú me dirás, ¿dónde está el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás ahí? Porque si yo estoy viendo hacia acá, ¿por qué desplazo hacia allá? Porque, señores, eso se llama desplazamiento lateral. Lateral. Eso no es un desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Entonces el Wing Chun ya desde la segunda forma te está enseñando desplazamientos laterales, en donde yo estoy haciendo mi cuestión, estoy combatiendo contigo y zoom, me lanzo de lado porque yo no sé en qué momento tú me vas a atacar y cómo me vas a atacar, pero si tú vas a venir como un tren para acá, yo me quito el camino y después continúo. En la misma forma del muñeco de madera, ustedes se van a dar cuenta de eso. Mok Ya Jong. Está el muñeco de madera ahí, y entonces uno cuando comienza con esa cuestión, que hace toda la formita, pegas aquí, te mueves lateralmente, ¿verdad? Cuando haces 1, 2, jalas, pegas, jalas, bonsao, te mueves lateralmente y vienes a la diagonal, con tanda. Entonces tú miras, ¿dónde está el desplazamiento para adelante y para atrás allí? ¿Ok? Cuando te estás moviendo lateralmente, cuando te estás moviendo hacia las diagonales, estás buscando el punto ciego del oponente. Entonces, no, el Wing Chun es más para adelante y para atrás. Yo lo practiqué 2 años, no llegué a tener la segunda forma. Eso es una cuestión de metodología, ¿me entiendes? En la segunda forma es que te empiezan a enseñar eso. En el muñeco de madera, que es la cuarta forma, te enseñan desplazamientos laterales. En la quinta forma, te enseñan otro tipo de desplazamiento. En la forma de dagas, en la forma de cuchillo de mariposa, te enseñan otros desplazamientos. Porque esto está diseñado para gente con paciencia. Esto está diseñado para gente que tiene con qué dedicarle tiempo y esfuerzo. Kung Fu, tiempo y esfuerzo a las cosas. Que no debería llamarse Kung Fu, debería llamarse Wushu, pero después vamos a hablar de eso. Pues básicamente, si tú no tienes tiempo, si tú lo que quieres es de una vez ir a la acción, entonces no esperes algo así del Wing Chun. Tienes que tener paciencia. Por ejemplo, Dan Lan Chuan.
todas las formas son abiertotas y aquí abajo y toda la cuestión con la espalda recta y la cosa, y tienes que tener el torso erguido y el cuello arriba, elegante y la cosa, pero tú no vas a pelear así. O sea, y tus desplazamientos no van a ser todos bajitos, eso es mentira. Esa es forma, esa es la forma, y esa es otra cosa que tiene que entenderse. La forma es diferente a la realidad es otra cosa. De hecho, si tú te pones a analizar el nombre en chino de las cosas, Gongbu, Gongbu, esta es la posición del arquero, no, es el paso del arquero. Si fuera posición, fuera Shi, U es paso. Entonces, cuando yo hago esto, estoy haciendo un paso. Cuando yo hago esto, estoy haciendo un paso. No estoy haciendo una posición estática. Eso lo hacemos así en la forma, porque queremos que la forma tenga el mismo componente de tradición, el mismo componente de ejercicio aeróbico, el mismo componente de gran enciclopedia de técnicas, de Qigong, manejo de la energía, de Fa Ching, ¿okay? De Shen Fa, de cómo se hacen las técnicas. No, que es que así es que tú vas a combatir en la vida real. Y es justamente el otro problema que tienen las artes marciales tradicionales, es que la gente cree que uno pelea como en las películas y es... Si las cosas pasaran como pasan en las películas, señores, esto sería otro tipo de mundo, ¿ok? Si no, nos tendríamos que esperar que llegara Freddy Krueger en nuestros sueños tranquilamente y la carajita del aro saliera de nuestro televisor. Quítense esa vaina de la cabeza. Yo no sé por qué la gente no sabe diferenciar la ficción de la realidad. Entonces te llegan a la escuela de Wing Chun queriendo pelear como Ip Man, Donnie Yen en la película. Entonces uno dice, coño carajito, ¿cómo te lo explico? Y la otra cuestión está, tenemos ese carajito que quiere pelear como Ip Man, pero quiere pelear en 2 días como Ip Man. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque, no porque yo quiera dármelas de viejo, ¿no? Que yo tengo 36 años, para la gran mayoría de los internautas jovencitos, yo soy un sendo viejo, pero tengo 36 años apenas, me siento joven, etcétera, etcétera, y hay que entender una cosa, ¿sí? En la época, cuando yo tenía 15 años, a ti te ponían en Mapú 3 meses, cada clase de hora y media, 2 horas, te ponían en Mapú ahí, posición de jinete, lo mismo que yo acabo de decir, te ponían ahí, y ahí te quedas. Y te ponían ahí, y ahí te queda. De repente quizás lanzas un golpecito, 2 golpecitos, y ahí te queda, y ahí te queda, y ahí te queda, hasta que lo hagas bien. Y es eso justamente el conflicto de los chamos de hoy en día. Porque en mi época tú tenías paciencia y tenías tiempo para dedicarle a la vaina. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que el carajito está acostumbrado, por ejemplo, al teléfono, ¿verdad? Que cuando prende el teléfono inmediatamente ¡pah! Te tira todas las opciones. Porque si se tarda en prender, bueno, lo baten contra el piso. La misma vaina pasa con las consolas de videojuegos, que yo me la paso jugando videojuegos todo el tiempo. Yo soy un viejo mongólico, yo no sé, como me quieras decir, un bicho inmaduro que se la pasa jugando videojuegos, etcétera, etcétera. Y si prendes la vaina y se tarda en prender, entonces te molesta y le estrellas el control del televisor. Prende el celular y se tarda en prender, lo estrella contra el piso y te compra uno nuevo. Ese es el gran problema de los chamos de hoy en día. Y es que precisamente lo que quieren es ponerse unos guantecitos y darle 2 coñazos a otra persona. Pero entonces ahí es donde está la gran pregunta. ¿Por qué tú quieres todo instantáneamente? Estás acostumbrado a que todo sea instantáneo, que toda vaina sea inmediatamente. Yo quiero ser instructor, pero en 2 semanas, coño. ¿En qué cabeza cabe que tú en 2 semanas seas bueno en algo? En 2 años seas bueno en algo. No, señores, los grandes eruditos de las artes marciales, los grandes peleadores, incluso los peleadores de MMA y de ese tipo de deporte, ¿verdad? No se hacen en 2 días. Es mentira. A menos de que tú vengas con un background, por ejemplo, en el caso mío, yo nací, crecí, viví en un barrio pobre de Venezuela, en donde en el liceo, cuando ya tú estás después de que pasaste primaria, ya sería secundaria, todo el tiempo te tienes que estar dando coñazos. O sea, en mi época todo el tiempo era pum, pum, pim, pum, me miraste feo, ven acá, pim, pum, pam. Incluso te ponían una pajita aquí y si el otro te la tumbaba, entonces era un insulto. O te ponían la línea en el piso y el otro la pasaba y tú, pum, 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 terrible. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día, por ejemplo, en mi país, la gente de una vez se está cayendo a tiro o te pega una puñalada. Porque el que menos tiene un cuchillo. Entonces ahí es donde está la cosa, ¿no? En mi época, tú podías venir con ese background y transformarlo en algo dentro de las artes marciales. Se le dice a un niño conflictivo. Si no, pregúntenle a mis amigos. La gran mayoría de mis amigos fueron primero amigos de mis hermanos
Y mi hermano después entonces así, se fueron haciendo amigos míos porque es que yo era el típico antisocial que andaba por ahí dándole coñazo a todo el mundo. Y las artes marciales me ayudaron a mí a dejar de ser tan violento y ser una persona. Una persona. Entonces, ahí es donde está la cosa, ¿no? En mi época se enseñaba disciplina, paciencia, puntualidad y todo ese tipo de cosas que hoy en día no se le puede pedir a los niños porque lamentablemente no hay quien se los enseñe. Si todo el mundo lo que quiere es caerse a golpe inmediatamente y en 2 semanas ser instructor de artes marciales, y ahí es donde está la cosa, ¿no? Ahí es donde está la cosa. La metodología no se está llevando con los intereses de cada quien. Si usted, señor, señorita, señorito, lo que quiere es agarrar unos guantecitos y partir la cara a alguien, entonces sí, váyase por un sitio en donde enseñen eso, pero no vayas, por ejemplo, a Tai Chi, porque es que no vas a hacer nada ahí, o de repente no vayas a Tang Lan Chuan, Wing Chun y ese tipo de artes marciales tradicionales en donde simplemente te van a colocar trabajo y acondicionamiento de manera rigurosa, te van a enseñar disciplina, te van a enseñar todas esas cosas que para ti no son buenas. Porque simplemente quieres todo ya. Y justamente allí es donde radica la cosa. Hay sitios en donde la metodología puede ayudarte a ti a querer hacer todo inmediatamente y vuelto loco, pero ¿cuál será el producto de eso? Y es justamente en eso lo que quiero hacer énfasis. El pensamiento crítico. Pensamiento crítico. ¿Cuál es el producto final de una persona que lo que hace es ponerse unos guantes y hace un poco coñazo sin aprender el fundamento de lo que está haciendo? Ahí está la cosa, ¿no? Ahí es donde está la cosa. Porque fíjense, o sea, yo no es que yo quiera criticar el MMA, porque es que de verdad a mí me parece genial. O sea, es un deporte buenísimo. Los atletas que salen de allí, pues tienen un acondicionamiento físico. No te pones a darle, entrenar, vas a tener un atleta brutal y vas a tener una persona que también tiene muchas herramientas para defenderse. Y en la calle puede servir, pero claro, haciéndole ciertos cambios a ciertas cositas, después vamos a hablar de eso. Pero, ¿cuál es el problema? Que con el tema este del marketing, porque se ha hecho tan conocido este nuevo Coliseo romano, entonces la gente lo quiere medir todo en función del octágono, y es que ahí es donde está el problema, ¿no? Artes marciales como por ejemplo el Tang Lan Chuan y el Wing Chun no sirven allí dentro, porque es que en Wing Chun se enseña muchísimo a meter los dedos en los ojos, por ejemplo, y es una de las herramientas vitales. Y mucha gente la considera, cuando mide con estos deportes el combate real de la calle, considera que eso es pelear sucio. Y ahí es donde está otro de los grandes temas, ¿no? Entonces tú quieres todo ya, y entonces además de que tú quieres todo ya, tú quieres todo honorable. Pero entonces es una cuestión honorable, pero entonces ves gente en ese deporte, gente, grandes estrellas, ¿verdad? Que no son personas honorables, sino que simplemente llegan espetando groserías y cosas y vainas, entonces le dicen vainas horribles al oponente, etcétera, etcétera. Que yo, esto, que lo otro, ¿dónde está el respeto allí, la disciplina? O sea, lo ves muy poco, y se ve, pero lo ves muy poco, y te hace cuestionarte, ¿no? ¿Qué tipo de ejemplo le están dando a mis hijos? ¿Qué tipo de ejemplo esa gente está dándole a las futuras generaciones? De eso se trata en las artes marciales, eso es lo que la gente busca, que los hijos aprendan. Ahí es donde está el tema, ese es el artista marcial, eso es lo que de verdad funciona, porque es que justamente el ser un machito alfa, el pegar gritos y decir yo, no te va a servir en la calle. Y mucha gente mide el tema de la calle con el bendito octágono, y el octágono es un deporte. ¿Por qué yo digo que es un deporte y por qué digo que no tiene nada que ver con la calle? Porque es que justamente en la calle no hay referees, en la calle no hay categoría. En la calle sería una especie de UFC cuando estaba empezando, que ponían un gordo de 2 metros y 100.000 kilos con un flaquito chiquito, y tenía que ver cómo barajearle la cara a coñazo al gordo porque lo iban a matar. Y es que justamente ahí radica la cosa. En la calle tú no vas a pelear en igualdad de condiciones, no te vas a poner los guantecitos, no te vas a poder poner las vendas, no te vas a poner la copa, no te vas a poder proteger los dientes, un montón de cosas. O sea, sí, quizás de repente con estas herramientas de MMA, boxeo, el mismo sanda, te puedes defender en la calle, pero hay ciertas cosas que tienes que tomar en cuenta. Todas las artes marciales tienen algo que ofrecerte. Todas las artes marciales pueden aplicarse en la calle, pero dependiendo del momento y el lugar.
¿Cómo? Hay que hacerles tweaks, hay que hacerle pequeñas variaciones a pequeñas cosas por allí para que puedan funcionar. Entonces, tenemos que abandonar el dogmatismo, que eso también existe y es un fastidio. El dogmatismo es cuando la gente dice, esto tiene que ser así y así es como tú lo haces. Entonces, esto no sirve. No es que no sirva, es que hay que modificarle ciertas cosas. Pues las artes marciales pues fueron creadas en la época en la que fueron creadas y hoy en día hay mucha gente que es muy tradicionalista y sigue manteniendo la misma metodología, la misma cuestión, la misma estructura. Y es que tú puedes enseñar el mismo bagaje cultural y la misma cuestión, entonces decir, mira, esta es la tradición, pero no, nosotros lo estamos haciendo así para evitar que nos caigan a coñazo. ¿Ok? Resumiendo otra vez, volviendo otra vez al tema, o sea, tú quieres todo ya y quieres caerte a coñazo ya, pero tú quieres ser omnipotente en la calle, estamos bien jodidos. O sea, uno tiene que ir buscando de verdad qué es lo que uno quiere, ¿sí? Y qué es lo que uno puede. Porque esa es otra cosa, pues hay que tomar en cuenta las limitaciones físicas que uno tiene. Si yo quiero ser omnipotente en la calle, pero estoy acostumbrado a usar guantes, peto, careta, cosas, en lo que me den la primera mano, que me partan los dientes, ahí vamos a empezar a tener problemas, ¿no? Y no es que en artes marciales que tengan que ver directamente con la calle, te den la primera mano y te pongan a ver a Dios ahí rapidito. No pasa. Pero tenemos que tomar en cuenta eso va a suceder. No podemos estar acostumbrándonos a los guantes si queremos ir para la calle. Ahora, si lo único que queremos es guantes, perfecto. Si tú quieres ser campeón de la UFC, no te metas en Wing Chun, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Wing Chun se meten los dedos a los ojos, se patean los testículos, se golpea la garganta y esas cosas no las vas a poder hacer. De hecho, enfáticamente se golpea la garganta. En Wing Chun casi que todos los golpes van o a la garganta, a los ojos, a los testículos. La vaina es pelear feo. De hecho, en BUG hay mucho pellizco, mordisco, cabezazo y demás. O sea, hay cosas que no puedes aplicar dentro del octágono. Entonces, ¿cómo quieres practicar algo que tenga que ver con el octágono? O cómo quieres medir algo que no tiene que ver con el octágono. Cosas que puedes aplicar en la calle, pero que no vas a poder aplicar en un sitio en donde te dicen, no, tú no puedes meterle un rodillazo a una persona si tiene 3 puntos de apoyo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde está la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Piensa en eso, o sea, reflexionen. ¿Son las artes marciales las que no sirven o soy yo el que no sirve? ¿Soy yo el que no sabe qué es lo que quiero? Porque justamente esa es la cosa. Y entonces, si no sabes qué es lo que tú quieres, llegan estos estúpidos, ¿verdad? Que dicen, ay, sí, que yo practiqué esto 2 añitos, 3 añitos, y yo sé que eso no sirve, que eso no funciona, en la calle no funciona, que en esto no funciona. Y entonces va y te agarra ese loco, te envuelve y te vende sus productos y tú te conviertes en su consumidor por falta de pensamiento crítico. Pregúntate a ti mismo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque tú te tienes que conocer a ti mismo. Yo soy Misael Mujica. Yo soy un tipo que a mí me gusta la violencia. Entonces, ¿qué tipo de violencia? O sea, esa sería la segunda pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué quieres? Porque primero, ¿quién eres? Luego, ¿qué quieres? Yo quiero esto. Yo quiero practicar algo que me sirva para la calle. Y esto es una cuestión que constantemente va cambiando, ¿no? Uno va cambiándole el gustico. Yo al principio empecé practicando karate, papá sensei y cosas de karate. Karate Shotokan y todo, es ya algo un poco más violento, un poco más, una competencia un poco más realista. Caí en Sanda y en Talanchuel y yo decía, bueno, nada, ahora sí, van al knockout, a los puntos, a la cosa, vamos a tumbar al tipo, vamos a hacerle llaves, vamos a hacerle... Y después, poco a poco, o sea, yo fui ganando trofeos, medallas, torneos, cosas, me gustó, me quedé ahí mucho tiempo, etcétera, etcétera, pero después ciertas cosas hicieron que yo quisiera migrar a algo un poco más callejero y dentro de esas ciertas cosas pues Venezuela. Quería buscar una cuestión más callejera, más, ¿sabes? Coño, ¿cómo hago contra un cuchillo? ¿Cómo hago si el loco me saca un bastón, un palo, escoba, una vaina? Porque ya me había pasado en más de una ocasión. Típico carajito violento de mi época, pues llegabas y te dabas con quien fuera y después cuando veían que tú podías más que ellos te caían entre tres o te sacaban armas o te lanzaban piedra o te sacaban botella o te sacaban cuchillo y entonces ahí empecé como que mira, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero esto, yo quiero aquello y siempre vive cambiando eso dentro de la cabeza del ser humano. Entonces, primera pregunta, ¿quién eres? Segunda pregunta, ¿qué quieres?
La otra, ¿hasta dónde quieres llegar? Porque es que si tú me dices a mí, yo quiero ser campeón de la UFC y vives en un barriecito de Katia, Macayapa, que queda ahí cerquita donde yo vivo, un barriecito súper humilde, no tienes plata para un coño, no tienes con qué pagarte ni siquiera la escuela, consigues una escuela, ponte que te dé gratis y no tienes con qué pagar un pasaje para irte para Estados Unidos, imposible que hayas ganado la UFC, es muy jodido. O sea, sí, pueden haber probabilidades, porque sí, hay gente que empezó muy desde abajo y llegó hasta donde está ahorita y está en unos niveles de la UFC brutales, etcétera, etcétera. Sí se puede, pero es muy jodido. Entonces, ¿hasta dónde quieres llegar? Y, oye, ¿qué tengo yo para poder llegar hasta allí? Porque de repente, ¿sabes? Yo quiero ser Conor McGregor, yo quiero ser Conor McGregor y quiero llegar hasta allí, quiero tener un poco de billete y caerme a golpe con Mayweather, qué bien, pero tienes que empezar por rebajar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mide 1,60 m y pesa 160 kilos, coño. Vale. ¿Sí? La otra pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para llegar hasta donde quieres llegar? ¿Qué es eso, coño? Si yo quiero ser Conor McGregor y yo peso 160 kilos y mido 1,60 m, yo tengo que empezar por rebajar, tengo que empezar por sacrificar mis malos hábitos. Entonces, ese tipo de cosas es sumamente importante, sacrificar tiempo, sacrificar dinero, sacrificar esfuerzo para poder llegar a la meta y ser serio con eso. Dentro de las artes marciales se enseña este tema que se llama disciplina, constancia, ¿verdad? La gran mayoría de la gente no las tiene de buena primera, se las tienen que enseñar, sobre todo cuando somos niños. Mucha gente no tiene constancia, que es continuar y seguir a pesar de las adversidades. Mucha gente no tiene disciplina, que es practicar todos los días, aunque sea un poquitico. Mucha gente no tiene muchas cosas que son necesarias para poder abrirte camino dentro del mundo de las artes marciales. Y cuando te estoy hablando de abrirte camino, yo no estoy diciendo que tú vayas a ser famoso, no, porque tú me dices, yo no quiero ser famoso, perfecto, si no quieres ser famoso no hay problema. Como yo, por ejemplo, a mí no me interesa la fama. A mí lo que me interesa es que yo sé que hay me coñazo de esta forma, ahora quiero aprender esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer aquello, y así, yo tengo mis intereses. Entonces, la cuestión está en que tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, para dónde queremos llegar, qué queremos sacrificar para poder hacer nuestro propio camino. Y no caer dentro de esa estrategia ridícula de que yo llego y empiezo a señalar aquello no sirve, el otro no sirve, porque yo lo practiqué, porque yo llevo tiempo practicando esto. Pues entonces pues estamos haciendo es la típica mofa ridícula, vaina ridícula de un infomercial. Y si llama ya, te vamos a incluir dentro del paquete tu cinturón negro inmediatamente y tu certificado en 2 semanas. Ahí es donde está el tema, ¿no? Eso es otra cosa. Hay gente que te vende certificados, te vende la representación de su sistema, te vende, y ¿será que comprar es bueno? ¿Será que eso es un buen producto? Bueno, si vas para donde Pepito de los Palotepes y le compras la representación de Wing Chun System Tepes y te haces representante de Wing Chun Tepes en Chile, por ejemplo, que es donde yo estoy ahorita. Y perfecto, a lo mejor de repente habrá quien te compre el producto y habrá quien te crea y a lo mejor tendrás muchísimos alumnos porque estás haciendo publicidad paga por Facebook y demás, porque tú estás queriendo tener un negocio. Claro, estás engañando gente, pero es que dime tú qué publicidad no engaña gente. Sobre todo esa publicidad ridícula que empieza a señalar a la gente diciendo esto no sirve, te sigo, soy yo. O sea, por favor, tratemos de tener pensamiento crítico, ¿sí? Tratemos de tener pensamiento crítico. Cuando vayas a ver unas clases de artes marciales con un instructor, investígalo, ve quién es, quién le dio clase, de dónde salió, qué es lo que practica. Investiga todo eso. Tienes el poder en el alcance de tu mano, señores. Tenemos un rectangulito con vidriecito y cositas táctiles en donde podemos meternos en Google y buscar allí quién es Pepito de los Palotepes y que es el sistema Tepes de Wing Chun Tepes, ¿me entiendes? Eso búsquenlo, señores. O sea, tienen un celular. ¿Para qué tienes el celular? ¿Para qué? Entonces, busquen las cosas, investiguen a la gente, vean quién le dio clase, de dónde salió, por qué este carajo da clase, por qué este carajo dice lo que dice. ¿De verdad tiene lógica lo que dice? Porque es que una cosa es que, o sea lógico y otra cosa es que sea cierto. Puede sonar muy lógico lo que te está diciendo este carajo, por lo cual el Wing Chun no sirve, pero es cierto.
Ahí está la cosa, pues es que puede sonar muy lógico, por ejemplo, lo que yo mismo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, no te acostumbres a los guantes si quieres pelear en la calle, porque los guantes, etcétera, etcétera. Entonces tú pones a investigar, de verdad, qué pasa con la mano y un cráneo, qué pasa con la mano y una pared, qué pasa con los nudillos. De verdad pueden hacerse tan sólidos en 2 semanas, 3 semanas, 1 año, 2 años. Tienes que estar dándole la maquiguara constantemente para poder tener unos callos en los nudillos. Y después que tenga esos callos, es que vas a poder estrellarle el cráneo a alguien con los nudillos sin tener tanto riesgo a partírtelo. Entonces tú no tienes que decir, lo dijo Misael, amén. Porque entonces te estás transformando en un dogmatista. Trata en lo posible de investigar si lo que yo mismo te estoy diciendo es cierto. Eso se llama tener pensamiento crítico y es justamente de lo que se carece hoy en día en gran medida. Por favor, señores, ¿serán las artes marciales las que nos sirven o serás tú el que nos sirve? Investiga, aclárate a ti mismo quién eres, qué quieres, hasta dónde estás dispuesto a llegar y qué estás dispuesto a sacrificar para llegar hasta allí. Esa es mi misión con respecto a estos videos que voy a estar haciendo, porque voy a hacer más. Y bueno, me despido. Mi información va a estar publicada por allí en algún sitio de la pantalla, no sé. Doy clases de artes marciales online y presenciales. Si quieres practicar conmigo, fino. Si no quieres practicar conmigo, fino también. Lo que me interesa es la calidad y que ustedes estén bien claros de qué es lo que quieren. Después vamos a hablar acerca del cine y las artes marciales y el daño enorme que le hacen a las artes marciales al respecto del criterio de la gente sin criterio. Y bueno, mi gente, me despido. Ya saben, Misael Mujica, la Escuela de Artes Marciales La Puerta del Dragón, etcétera, etcétera. Toda la estrategia publicitaria, insértelas por allí, logos y demás. Se me cuidan y recuerden, señores, investiguen, porque para eso tienen celulares.